la responsabilidad de estar aquí adelante. Siempre que hacemos el estudio de la codificación espírita, de los libros codificados por Allan Kardec, hacemos realce en algo muy específico antes de comenzar. Allan Kardec, como pedagogo, mejor, el profesor Hipólito de Ribeiro, que era su nombre, Allan Kardec su seudónimo, como pedagogo tenía muy clara la forma de estudio, de análisis, de comprensión de cualquier temática. Escritor de múltiples libros de diferentes disciplinas y diferentes ciencias, sabía muy bien la importancia del estudio de la conciencia. Por eso, en la codificación posteriormente, dirá que un estudio serio se caracteriza por la continuidad del mismo. Y siempre que tenemos la oportunidad de estar aquí adelante, lo recordamos nuevamente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen: yo estudié esta o esta disciplina, pero realmente me leí las 3 primeras hojas del libro, después abrí la mitad, lo ojeé, el último capítulo y ya tengo claro. ¿Quién conoce gente así de cualquier disciplina? Muchas personas, ¿cierto? Pero uno habla con ellos y saben, y dicen saber de esa ciencia, de ese pensamiento, de esa doctrina, de esa forma de pensar. Si yo me hace por encima lo que es sumar, restar, y después fuera a mirar cómo se hace una raíz cuadrada, y después mirar un poquito de álgebra y trigonometría, yo podría decir que soy un matemático puro. No. Pero con el espiritismo pasa muchas veces así. Las personas vienen y leen el frontispicio de alguno de los 5 libros de la codificación, ojean algunas de las páginas, y si al caso rasgan la parte superficial del estudio y dicen: ya conocí todo lo del espiritismo y ahora voy a buscar algo más, porque no dio satisfacción a mis preguntas. Como una persona que nací en una pared espiritual, tuve la oportunidad, como muchas veces lo he comentado, de escoger la doctrina, la religión, la forma de pensar o de seguir a Jesús o a Dios que yo quisiese, porque el espiritismo es positivo. Sin embargo, después de mucho buscar, después de reprobar varias veces en el colegio de religión, después de tener diferentes conversaciones con diferentes personas y autoridades de diferentes doctrinas, soy espírita por un tema de convicción, porque encontré respuestas profundas a los interrogantes que tenía y que pude encontrar en la codificación una vez la estudié. Por eso la invitación a estudiar la codificación. Dentro de ese estudio que venimos haciendo de manera sistematizada, hoy nos corresponde el capítulo 27, acercándonos ya al final del Evangelio, en donde tenemos la temática de instrucciones por los espíritus en modo de orar. ¿Quién aquí alguna vez en su vida ha orado? ¿Quién aquí alguna vez en su vida ha rezado? ¿Y cuál es la diferencia? Porque vi unos que levantaron la mano en una sí y en la otra no. ¿Cuál es la diferencia entre rezar y orar? Orar es con el sentimiento. De uno. Ahí tengo por todos. Es el sentimiento con el que nosotros le hablamos a Dios y le pedimos y le damos gracias. Y rezar es repetir simultáneamente una oración como el Padre Nuestro. Repetir simultáneamente es rezar, y lo otro hace inferencia ¿qué? Al sentimiento, ¿cierto? Elena, ¿atrás te iba a decir algo? Sí, eso. ¿Lo mismo que Ludwig? En otras palabras, pero era lo mismo. Ok. ¿Alguien más? ¿O todos están de acuerdo con esa opinión? ¿Todos están de acuerdo? Perfecto. Ahora, sin lugar a duda, muchas religiones ortodoxas, muchas religiones tradicionales, repito, todas muy respetables, cuando nos invitan a orar, nos invitan es más a rezar, ¿cierto? Con una oración estructurada, que si no la repiten, como es el caso de algunas religiones, cierto número de veces tiene tal efecto, pero si es cierto número de veces, tiene otro efecto. ¿Sí? Y ojo, no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, porque yo puedo orar 25 veces la misma oración, con mucho sentimiento, con entrega realmente, con deseo de lo que estoy sintiendo en la oración, y voy a hacer más que si lo oro una sola vez sin entrega. ¿Sí o no? Sí. Por eso es tan importante ese sentimiento. Pero en este capítulo, y en este ítem específicamente, los espíritus dicen algo acerca del deber. ¿Cuál creen ustedes que es el primer deber de todas las personas al comenzar el día? Agradecer a Dios. Agradecer a Dios, ¿por qué? Por la vida. Por la vida, porque abrimos los ojos,
familia, por todo. Ahora, normalmente no es un hábito orar al despertarse. Porque como generalmente nos despiertas el despertador, y yo no sé si ustedes conocen a los mismos amigos que yo tengo, que colocan 5 alarmas a las 5, a las 5 y 3, a las 5 y 5, a las 5 y cuarto, a las 5 y 20, para levantarse a las 6 corriendo, sin tiempo para orar. Sí. ¿Sí? ¿Tenemos los mismos amigos? Sí. Perfecto. Muchas personas les pasa eso. Entonces no tienen ese tiempo de levantarse y poder colocarse a orar. Poder realmente tener ese acto de tomarse un momento, un solo momento, y poder orar de corazón, con sentimiento, como lo decíamos anteriormente. Sino que si al caso en medio del agua de la ducha, gracias a Dios por este día y ayúdame porque del trabajo no hay ningún problema, ¿no? Entonces, que se solucione rápido. Esa es la oración que se hace, tristemente. Por eso los espíritus dicen que el primer deber de toda persona, cuando abre los ojos, es el de orar. Y orar comenzando, como decían bien ustedes, agradeciendo. Agradeciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cerraron los ojos la noche anterior y no los abrieron al día siguiente. Porque hay muchas personas que los abrieron al día siguiente, pero pasaron una noche muy difícil. Como los habitantes de Calle, por ejemplo. Por poner solamente un ejemplo. Por eso nuestro primer deber, indistintamente de nuestra condición socioeconómica, cultural, financiera, cualquiera que sea ella, abrimos los ojos, agradecer. Porque pudimos no haberlo sabido. Además, es un acto de humildad y más adelante veremos por qué. Pero es el primer deber. Por eso aquí dice, y lo cito textualmente, el primer deber de toda criatura humana, el primer acto que debe señalar su vuelta a la vida activa de cada día es la oración. Es el primer paso que nosotros debemos tener de vuelta a la vida activa. ¿Qué quiere decir de vuelta a la vida activa? La vida en el cuerpo, en la encarnación. La vida en el cuerpo. Porque dormidos seguimos vivos, nuestro espíritu seguía estando. Pero aquí, otra vez, hacemos parte del cuerpo físico o nos vinculamos nuevamente totalmente al cuerpo físico para poder continuar en el día a día, en las acciones del día a día. Ahora nos dice, la oración del cristiano, del espírita, cualquiera que sea su culto, si se dan cuenta, Kardec y los espíritus no están hablando de los espiritistas únicamente, o de los cristianos únicamente, o de los católicos, los espíritas, los mormones, los jesuitas, todos. Cualquiera que sea su culto, la oración debe ser realizada tan pronto como el espíritu haya vuelto el yugo de verdad. No es una premisa de la doctrina espírita, es una premisa de vida, porque indistintamente de la religión, ciencia, creencia o doctrina que se profese, recuerdo las palabras de Luis Santi Baba, líder religioso de la India, que decía: todas las religiones son una lámpara que ilumina el camino de Dios. Y estamos hablando de una doctrina que no seguía a Jesús, de una creencia religiosa como lo es en la India, con la multitud de dioses que tiene, con las creencias propias de su cultura. Y decía, hablaba de que, él no decía, todas las religiones son una lámpara que ilumina el camino a los dioses, sino decía a Dios. Porque indistintamente todos fuimos creados por el mismo Dios. Pongamos el nombre que le pongamos. Por eso, nuestro primer deber es orar. Todos oramos en la mañana de hoy con sinceridad. Sí. Todos. Sin lugar a duda, ese es el primer deber. Sin embargo, vamos a hacer una pregunta acá, una acotación. Dijimos que todos oramos, ¿cierto? Casi todos vosotros oráis. Pero ¿cuán pocos son los que saben hacerlo? Ahora viene la pregunta, si todos oramos en la mañana de hoy, ¿lo hicimos de la manera correcta? No sé, vamos a analizarlo hoy, por eso el Evangelio de hoy se llama el modo de orar. ¿Qué importan al Señor las frases que pronunciáis mecánicamente? Que habéis convertido en un hábito, en un deber que cumplís y que como todo deber os resulta una carga. Yo conozco personas
Como dice una amiga, el momento en que se convierte en carga deja de ser bendición. Porque no tiene sentido que dirigirnos a Dios, dirigirnos a Jesús, ese amigo incomparable de nuestra vida, de todos nosotros, sea una carga. Por el contrario, debe ser un momento de alegría, de regocijo. Se cuenta que Francisco de Asís, el santo de los pobres, entraba en estado de éxtasis al momento de orar, porque oraba con tanto amor que casi que entraba en éxtasis cuando oraba. Y no estamos hablando de que son oraciones de 2 horas para que sean más efectivas. Entonces voy a meter en un sitio y voy a orar hora y media, porque si lo hago 5 minutos no es tan efectivo. Estamos hablando de la entrega que se hace. Por eso aquí dicen, ¿cuán poco lo saben hacer? Ahora, Johnny, es que yo realmente quisiera, pero de pronto no conozco todo el vocabulario. Yo escucho a otras personas orar y les suena tan lindo. Esas oraciones majestuosas. Y nos acordamos de Jesús entonces, hablando de cómo lo hacían los publicanos, ¿recuerdan? Sí. Cómo algunos se paraban, se daban golpes de pecho públicamente, mientras que otros estaban allí en el silencio, en constricción, en reflexión propia, diciendo: Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Mientras que otros estaban diciendo: Señor, jamás me permitas ser como Él. No se trata de las palabras que pronunciamos, menos cuando esas son mecánicas y no van acompañadas de un sentir real, que como dice aquí, son un hábito. Lo podemos recitar, haciendo lo que estemos haciendo, no lo sabemos de memoria. Sino se trata de que realmente no sea un deber que nos genere carga, sino un deber porque entendemos la importancia de eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Señor. ¿Sí? Ahora, nos preguntamos entonces, si aquí dice que pocos saben hacerlo, ¿a qué se referirán? ¿Cuál entonces es la forma correcta de hacerlo? De a uno, no toda la vez, porque no escucho bien y la grabación queda mal con tantas voces. Yo pienso de una manera sincera. De una manera sincera, muy bien, así es. Que sea de corazón. Que sea de corazón, perfecto. Que se tenga sentimiento. Con sentimiento y con pensamiento. ¿Ok? Listo. Kardec quiso preguntar entonces a los espíritus esto en la cuestión 659 de los espíritus. Hoy estamos haciendo estudio de Evangelio, pero se complementan, porque toda la codificación se encuentra entrelazada. Y en el libro de los espíritus se encuentran contenidos los 5 libros. ¿Vale? Ahora, Kardec entonces preguntó: ¿cuál es el carácter general de la oración? O mejor, ¿cuál es la forma de orar? Recordemos que el Evangelio se llama el modo de orar. Los espíritus fueron muy claros al decir que la oración, primero, es un acto de ¿qué? Adoración. Es decir, de entrada, reconocemos la humildad que debemos tener para adorar a Dios como creador. O como lo define la primera pregunta de los espíritus, ¿qué es Dios? Como la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. No quién, sino qué. Es un acto de adoración ¿a qué? A ese Dios. Orar a Dios es pensar en Él. Decían allá atrás, pensamiento. Es acercarse a Él. ¿Cómo uno podría acercarse a Dios? Con el pensamiento, con el sentimiento, con humildad. No como dicen por ahí, yo quisiera hablar con Dios. Bueno, mueras. Hay que morirse primero para poder hablar con Dios. No, es posible acercarse a Él. ¿Mediante qué? La oración. Es ponerse en comunicación con Él. Es decir, la oración es la forma en cómo nosotros nos comunicamos con Dios. Hay algunos que dicen que la oración es la forma como nosotros le hablamos a Dios. Y cuando nosotros meditamos, ya sea que hagamos una meditación o que tranquilicemos el pensamiento, no necesariamente hablamos de ponerse en posición de flor de loto, no. Tranquilizar el pensamiento y entramos en un estado de meditación, es cuando podemos escuchar la respuesta. Pero hay otros que sostienen algo más importante a nuestro parecer, y es que dice que muchas veces no se trata de la oración en sí, porque cuando oramos así, generalmente es para pedir algo, ¿cierto? Porque somos de aquellos muchas veces que buscamos un Dios bombero. ¿Cuándo llaman a los bomberos? Para el
Cuando hay fuego empieza la gente en Google, número de los bomberos, cómo es, cómo será. Así nos pasa con la oración. Cuando hay fuego en la vida, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, es que necesitamos los bomberos. Y como a veces jugamos, entre comillas, a eso, entonces oramos y queremos decir que relajamos, entre comillas, el pensamiento para escuchar su respuesta. Y a veces no llega tan rápido como quisiéramos porque somos inmediatistas los seres humanos. Nos gusta todo ya. Por eso a veces no se trata ni de la oración ni de la respuesta, sino se trata del tiempo que hay entre la una y la otra, lo que nos forma en el carácter. Es decir, la paciencia que logramos sostener mientras la respuesta llegue. Porque ahí vamos a hacer una aclaración. Toda oración tiene respuesta. De diferentes tipos, pero toda oración tiene respuesta. Pero a veces se trata de saber esperar esa respuesta. Continúa entonces diciéndonos, podemos poner tres cosas a través de la oración. ¿Cuáles serían esas tres? El elogio, o la adoración, el pedir y el agradecer. Es decir, analicémoslo. ¿Quién aquí recuerda cómo comienza el Padre Nuestro? La oración directa que Jesús le enseñó a los apóstoles. Y aquí vamos a hacer una aclaración histórica. El Padre Nuestro no es una oración de una religión específica. Porque Jesús como tal no fundó ninguna religión. La religión de Jesús era el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y si le daros un segundo mandamiento, no hagáis a los demás lo que no quisieres que me hicieran a ti. Él no preconizó ninguna religión específica. El tiempo, las conveniencias políticas, la adopción o falsa adopción del cristianismo como algo legal por parte del emperador Constantino y demás, convirtieron el cristianismo puro y primitivo, es decir, de la enseñanza de Jesús y los apóstoles, en religiones ortodoxas. Pero Jesús como tal, ¿qué entregó? Amor. Y por eso el Padre Nuestro no pertenece a una doctrina específica. A Jesús. Y Jesús nos ama a todos porque Él dijo que ninguna oveja se perdería. Él no dijo, la oveja de esta religión sí, pero la de esta no. Porque Él es el pastor de todas. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo comienza el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, ya de una vez empieza entendiendo, reconociéndolo como Padre, ¿cierto? Reconociendo esa devoción que hay normalmente entre un hijo hacia un Padre. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Es decir, está reconociendo esto. Ahí nos lo demuestra. Ahora, también da humildad, ¿por qué? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cuántas veces oramos diciendo, Jesús o Dios, te quiero orar para pedirte que se haga tu voluntad? ¿O cuántas veces decimos, Señor, ayúdame con esa situación que tengo, necesito que pase esto? Esa es la humildad, ¿cierto? ¿Cómo? Esa es la humildad que nos caracteriza. Necesito que pase esto, Señor. Uno pide, pero dice cómo quiere que haga las cosas. Exactamente. O sea, Dios, tú sabrás, pero me conviene más por este lado. Con recomendación y todo. Con recomendación y todo, porque Dios, que es todopoderoso, necesita que nosotros le demos la recomendación de cómo hacerlo. Yo siempre coloco el mismo símil, el mismo ejemplo, y es como cuando ustedes imagínense que están en el valle, en un cañón como el de Chicamocha, y estamos en la parte de abajo, a la orilla del río, y podemos ver cerca unos metricos más adelante. Y arriba, en la parte de arriba del cañón, hay alguien parado viendo todo el río, todo el cañón, y a nosotros ahí abajo. ¿Quién tiene mejor visión de las cosas y del futuro, de cómo va a ser el desenlace? ¿Nosotros ahí, en la orilla del río, o quien está arriba, viendo todo el cañón completo? El que está arriba. Pero nosotros, con la corta visión que tenemos ahí, queremos saber por dónde debemos encaminarnos. Por eso Jesús, en el Padre Nuestro, nos demuestra esa importancia de la humildad cuando dice, hágase tu voluntad.
así en la tierra como en el cielo. ¿Qué dice después? Danos hoy nuestro pan de cada día. Y una bendición. Pero Jesús comprendía que no se refería únicamente al pan de la materia, porque no solamente del pan vive el hombre, no solamente de lo material, sino también se refería al pan espiritual, mismo que comprendió Teresa de Calcuta en su momento de iluminación, que hemos tenido oportunidad de mencionar en otras ocasiones, cuando entrando a la escuelita de inglés, donde ella daba clases como profesora de inglés, ve la imagen de Cristo crucificado ahí pintada, y yo creo en inglés que decía tengo sed, de cuando él estaba en la cruz y pidió agua, ¿recuerdan? Sí. Y cuando Teresa vio eso, lo ve y él en su momento de iluminación y comprende que Jesús no se refería a la sed del cuerpo en ese momento cuando decía tengo sed, sino decía tengo sed de amor y de la humanidad. Y comprendiendo eso, él tiene su momento de iluminación y ahí es cuando decide fundar la orden que ayudaría a millones de personas, leprosos, habitantes de calle y demás. Por eso Jesús comprendía eso y decía, danos hoy nuestro pan de cada día, pero también el pan espiritual, es decir, la fuerza, el coraje y demás. Y después te dicen, perdona nuestras ofensas. ¿Será que tenemos ofensas que Jesús tiene que buscar perdonarnos o ayudarnos a perdonarnos? Ofensas tenemos muchas, ¿cierto? Errores. Lo más lindo de todo es que Jesús y Dios no perdonan, porque el perdón nace de alguien que se sintió ofendido y toma una conducta positiva. Y ellos que son todo amor, jamás se sienten ofendidos. Pero si saben que ante los errores necesitamos una reparación, necesitamos corregirlos. Quita la culpa que pedía el perdón, pero deja la oportunidad de reparar y genera la responsabilidad. ¿Y cómo continúa diciendo entonces? Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, Jesús nos impone una vez el compromiso frente a lo que estamos pidiendo, diciéndonos, ayúdate, que el cielo te ayudará. Si alguien viene a nosotros y nos pide algo, ¿cuántas veces nosotros no le decimos a esa persona, listo, yo lo hago, pero entonces pídase usted con eso? Haga esto de esta mejor manera. Y no se necesita, no es porque Jesús necesite una contraprestación, es porque somos nosotros los necesitados de perdonar y porque no podemos pedir aquello que no somos capaces de entregar. A veces decimos, ay, esta persona, mire cómo critica, esta persona, mire cómo miente, esta persona, mire cómo es infiel, esta persona, mire. Pero vamos a la oración de nosotros, Señor, yo que sí soy bueno, yo que no hago todo esto, pero estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga que tenemos en el nuestro. Por eso Jesús dice, perdona nuestras ofensas como nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. ¿Y cómo continúa diciendo? No debes caer en tentación y ir a la tentación. Ahora, si nos vamos a la última parte, que la gente normalmente no la conoce, tiene una parte más, el Padre Nuestro. ¿Sí sabían? ¿No? Búscalo ahí en internet para que lo puedas colocar para que se transmita avanzando, para no detenernos. ¿Sí? Vemos entonces que se cumple todo esto, todo esto. Y comprendemos entonces por eso Jesús utilizó ese mecanismo para enseñarnos a orar, para enseñarnos la mejor manera. Ahora, si pensamos eso y regresamos al estudio en el cual íbamos, entendemos entonces que los Espíritus nos dicen, debe elevarse a los pies de la majestad divina ¿con qué? Humildad. ¿Lo hemos hablado? Humildad. Debe ser característica principal. No podemos ser, ay, yo para qué oro si Dios a mí no me escucha. ¿No están ocupados porque me va a escuchar a mí? Decimos a veces. A todos nos escuchan. Con tanta gente que se va a fijar en mí, dicen las personas.
reflexiono profundamente frente a estas palabras de Jesús y digo, wow, porque pienso lo diminuto en la creación de Dios, que es la hoja de un árbol, y los cientos y miles de hojas que a veces tiene un solo árbol, y los miles de millones de árboles que hay en el mundo. Y me imagino cómo aparentemente desordenado una hoja se desprende y el viento la lleva sin orden aparente. Y digo, wow, si no se mueve el hoja de un árbol tan aparentemente insignificante, aparentemente desordenado por el viento sin la voluntad de Dios, ¿cómo Él no va a estar pendiente de ayudarme, de guiarme y comandar mi vida? Y es lo que todos debemos reflexionar. Pero para eso requerimos de la humildad. ¿La tienes? Encontré una partecita más que dice, después de la parte líbranos del mal, dice, porque tuyos son el reino, el poder y la gloria para siempre. La humildad nuevamente de la que estamos hablando. Ahora, con profundidad, ¿qué quiere decir con profundidad? Ese sentimiento de que estamos hablando. De nada sirve que yo haga una oración entonces que no sea repetitiva, que sea de mi propia construcción o pensamiento, pero que yo esté orando y diciendo, ya casi va a terminar, ya, la señorita tiene unas empanadas, hoy trajo empanadas, miércoles, gracias a Dios, ¿sí? Y que yo esté pensando en otra cosa, porque no hay sentimiento real, sino que, ¿cómo se lo pronunciaron? Igual trajo empanadas. Me siento concentrados. Esa es la forma de uno descubrirse, estar concentrados, ¿no? Porque no hay profundidad, es decir, un impulso de reconocimiento por todos los beneficios recibidos en ese día. Cuando habla de profundidad, incluso en el Evangelio, si nos vamos a puntualmente al texto, dice que la profundidad debe ser tal que el ejemplo que coloca el Evangelio es el de la oración de Jesús en el monte Tabor en la transfiguración. Es tanta la entrega y la profundidad de Jesús en ese momento que se transfigura. ¿Para hablar con quién? ¿Con Elías? Moisés. ¿Sí? Que se muestra la luz de esa entrega, de esa profundidad. Ahora imagínense qué nos cabe a nosotros cuando hablamos de esa profundidad, de esa entrega al momento de orar. ¿Por qué? Por todos los beneficios recibidos en ese día. ¿Y si acabamos de despertar? Sí, todos los beneficios recibidos en ese día. ¿Cuántas células, cuántas neuronas, cuántos impulsos nerviosos tuvieron que producirse para que se abrieran los ojos en la mañana? Como dice un amigo suyo, me levanto, voy al baño y quedo desocupado. Bueno, ¿qué tuvo que pasar para que pudieras ponerte de pie de la cama, caminar hasta el baño y tus riñones hicieran lo necesario para ayudar a filtrar y a limpiar tu organismo? Lo que sucedió en una noche. Yo tengo una inquietud ahí. Digamos, ¿cómo hace Dios? Pues, es complicado entenderlo, pero simultáneamente ocurren millones de fenómenos en el mismo instante. Está cayendo millones de hojas al tiempo. Se están despertando millones de personas y animales, están corriendo los ríos. Simultáneamente ocurre un montón de cosas, ¿cierto? ¿Cómo hace Dios para que sea voluntad de Él que ocurra todo eso simultáneamente? Esa parte le damos como... No, y total, es una excelente pregunta. Y no eres la primera persona que la tiene, yo también la tuve. Y es natural. Ahora, ¿por qué no surge esa pregunta? Antes de resolverla, ¿de dónde deriva esa pregunta? Que durante muchos años yo crecí, o mejor, nací, como ya les dije, en una hogar espírita, pero pues estudié en colegios jesuitas, estudié en colegios católicos, leí parte del Bhagavad Gita, del Corán, ¿sí? Leí de muchas cosas queriendo aprender, queriendo investigar, queriendo entender. Y una de las cosas que yo noté en las diferentes religiones que nos han influenciado a lo largo de la vida a nosotros y a los que nos precedieron, es que las religiones siempre colocan a Dios con una forma antropomórfica. Es decir, ¿cómo generalmente lo colocan? Como un viejito de
ojos, ¿cierto? Que está sentado allá en un trono en medio de las nubes, rodeado de los ángeles, en eterna contemplación, y desde ahí es el ojo que todo lo ve. ¿Sí o no? Es como normalmente lo muestran las religiones, ni bueno ni malo, pero eso sí tiene un problema, y es que al nosotros verlo a esa forma, y cuando nosotros nos dijeron que fuimos hechos en imagen y semejanza de Dios, lo cual no era más que un lenguaje alegórico. Jesús utilizó muchas alegorías, los textos bíblicos, los textos evangélicos, tienen muchas alegorías. ¿Por qué? Por la carencia del lenguaje propio de la época. Una palabra significaba muchas cosas. El ejemplo más común es cuando decimos que más fácil entra un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Poder colocar un camello en el ojo de una aguja es algo inverosímil, es algo imposible. Pero si nos vamos a analizar un poco la historia, sabemos que el hilo que se usaba en esa época era hecho de pelo de camello. Por eso, el ejemplo que es más fácil que entre un camello o el pelo del camello en el ojo de la aguja. ¿Es claro eso? Entonces, como nosotros tomamos ese lenguaje alegórico como fijo, como ese es la única interpretación absoluta, dijimos, Dios nos hizo imagen y semejanza de Dios, es decir, Él también tiene la misma fisonomía que nosotros. Y entendiendo eso, de una vez nos entra la pregunta: ¿cómo un ser que es como yo, con dos brazos, dos piernas, puede estar tan pendiente y hacer que todo ocurra a la vez en un mundo tan vasto? Es una pregunta totalmente natural. Ahora, cuando nosotros, por un instante, quitamos la imagen de ese Dios con barba, antropomórfico, y lo vemos no como un Él, como un quién, sino como un qué, ya no tiene forma. Y entendemos que es omnipotente, que es todo amor, que es eterno, que es soberanamente justo y bueno. Por eso es imposible temerle a Dios, porque ¿cómo se le teme a quien más nos ama? Es diferente tener respeto, humildad, devoción, sí, pero no temor. Y que nosotros no es un Dios desde arriba, porque Dios no está arriba o abajo, sino como dice la mentora Juana de Ángeles, dice: vivimos inmersos en el océano del amor de Dios. Es decir, Dios penetra a cada instante cada una de las células de nuestro cuerpo. Aquí estamos sumergidos en Dios, porque no es un quién en un lugar específico, sino es un qué que habita absolutamente todo. El ejemplo más sencillo es que, si ustedes recuerdan los textos evangélicos, recuerdan cuando Jesús conversaba con los apóstoles y les hablaba acerca de experiencias que los apóstoles habían tenido lejos de Él. Sí. Y uno decía: oiga, pero Jesús sabía, y eso lo tuvo hace un año, o lo tuvo en su infancia, o en otra ciudad distante. ¿Y cómo Jesús sabía? Y entonces decimos, la ciencia hoy viene a decirnos que existe algo que se llama un campo electromagnético, un aura, ¿cierto?, que puede expandirse. Y entonces entendemos que ese aura de Jesús, que ese campo, abarcaba todo el globo, y Jesús podía saber todo eso. Y si eso es Jesús, pensemos en Dios como constructor del universo, como creador. Entonces, para responder a esa pregunta, la única forma de comprenderlo de una mejor manera, con la cual yo lo pude hacer, lo hablo desde mi experiencia, es entender que Dios no es un quién en un espacio geográfico, sino es un qué en el cual vivimos inmersos, que todo nos abarca. Y cuando así lo vemos, podemos pensar en las estepas africanas donde corren libres las jirafas, se despiertan las gacelas al huir de los leones, o en los microorganismos que viven en las profundidades del mar, o en las aves que surcan los cielos, o en usted volvió a levantarnos de la cama. Todos a la vez inmersos en Dios. ¿Es más claro eso? Nos da una visión un poco más amplia, ¿cierto? Ahora, eso es en el día, pero también en la noche. ¿Quién ora antes de irse a dormir? Todos. Pero ¿qué es importante antes de irse a dormir? Ojalá no se quede dormido en medio de la oración, ¿no? Ojalá no se acueste en la cama, apague la luz, se arropa, se acomoda, pone la
comiendo sueño, diciendo y haciendo. No, sino que realmente si Jesús, si Dios nos ha dado todas las horas del día, en el cual tantas cosas nos pudieron pasar y no nos pasaron, y tantas otras gracias a su amor nos pasaron, así llamamos de problemas o no, nos pasaron. Demos gracias antes de dormir a eso, agradezcamos a Jesús eso. Todo por la noche, lo que ha transcurrido por la noche que ha transcurrido, durante la cual se nos permitió, aunque sin tener conciencia de ello, ir a ver a vuestros amigos, a vuestros guías, para absorber mediante el contacto con ellos más fuerzas y perseverancia. Es decir, en la noche, aunque nosotros lo recordemos o no, tenemos encuentros con aquellos que nos antecedieron en la vida espiritual, que nos aconsejan con ese espíritu guía, ángel de la guarda, como lo quieran llamar, que nos aconseja, que nos guía, que nos apoya, y que nos puede decir: oye, mira, haz esto mejor, ten coraje frente a estas dificultades. ¿Cuántas veces despertamos con la solución al problema con el que nos acostamos en la noche? Despertamos, ya sé cómo es que es. Sería muy orgulloso de nuestra parte decir: no, es que el cerebro continuó trabajando únicamente él, y mi cerebro, que es todopoderoso, encontró la respuesta mientras el resto del cuerpo descansaba. O se me iluminó el bombillo. Se me iluminó el bombillo. ¿Cuánta vanidad a veces? Por eso es mejor reconocer eso. ¿Sí? Y a veces uno habla con personas que tienen sueños tan lúcidos que recuerdan al día siguiente, que son corroboración de esas cosas. Yo tenía la oportunidad, por ejemplo, recuerdo esta vez, en este momento, de soñar una vez con unos familiares que yo no conocí. O sea, eran los abuelos de mi mamá. Y yo que soy tan joven, pues no los conozco. ¿Sí? Me preocupa que se sonríe. Yo soy tan joven, yo no los conocí. Evidentemente, por ejemplo, ellos murieron, según mamá me cuenta, cuando ella estaba chica. O sea, ni mi mamá casi compartió con ellos. Y me decían que le diga a tu mamá, y me decían cosas puntuales, que incluso le decía el abuelo a ella cuando ella era niña, y que ni siquiera ella se acordaba. Y digo: mamá, oye, anoche soñé con una persona que era así, se llamaba así, me decía que era tu abuelo, y que te dijera que recordaras que tú cuando eras niña, tú hacías esto, te sentabas en las piernas de él y le decías esto, y él entonces te decía esto. Y mi mamá quedó más blanca de lo que ella es. Porque de una vez digo, ni siquiera yo recordaba eso. Y es verdad, así era. Es esa oportunidad que tenemos de reencontrarnos. Algunas veces nos recordamos, otras no, con esos familiares que nos antecedieron. Vuestra oración, continúa diciendo el Evangelio para avanzar, vuestra oración debe contener el pedido de las gracias que os son necesarias, pero de las que necesitáis realmente. Y concluye aquí diciendo: rogarle que os conceda los bienes más preciosos de la paciencia, la resignación y la fe. ¿Cuáles son los bienes que normalmente pedimos? Señor Jesús, te ruego que me des casa, carro y letra, el número de chance, plata, trabajo, el baloto. No, mucha gente pide eso. Curaciones. Porque pedimos todo lo que nuestra visión inmediata de las cosas cree que es lo mejor. Pero ¿cuántas veces oramos y decimos: Señor, te pido que me des más paciencia? No me des fuerza, porque si me das fuerza no me va a poner paciencia, Señor. ¿Sí? La resignación ante las pruebas, ante las dificultades. ¿Cuán difícil nos es la resignación? Y la fe que nos sostiene. No nos quita los obstáculos, nos sostiene en medio de los obstáculos, que es muy difícil. Por eso Jesús decía que la fe mueve montañas, no las montañas físicas, sino las montañas de los obstáculos, de los problemas. Es eso lo que debemos buscar pedir, lo que realmente necesitamos, como espíritus inmortales, y no simplemente lo que creemos que necesitamos. Debéis orar sin cesar, continúa diciendo. Y para no leer textualmente esta parte, sin que, como muchas personas creen, que debemos, cada vez que vamos a orar, entonces tenemos que ir a un cuarto especial, con una actitud especial, de rodillas, ojalá, para demostrar humildad al Creador.
para poder orar. No se puede orar de otra manera porque entonces no va a ser igualmente poderosa la oración o bien vista. ¿De qué sirve que tu cuerpo esté hincado de rodillas, demostrando humildad aparente, cuando el corazón está erguido en orgullo y egoísmo? Más vale entonces que estemos de pie, pero con el corazón arrodillado. Es eso más importante. Ahora dice que oremos sin cesar. ¿Por qué? Porque no necesitamos retirarnos para orar. Sí, hay momentos de oraciones que son, llamémoslo entre comillas, sagradas, es decir, me siento en mi momento de orar, como en las mañanas, como en las noches, como cuando voy a la iglesia, al culto, Santo Espíritu, en un momento de oración. Pero también ese orar sin cesar se puede hacer en el bus, manejando, lavando los dientes, bañándonos, porque es ese diálogo, ese coloquio interno con Jesús, y donde hablamos de corazón con un amigo. Señor, tú sabes las dificultades que estoy viviendo, son las pruebas que estoy pasando. Te ruego que me des la paciencia, Jesús, yo me estoy lavando los dientes, pero mi corazón realmente le está dando a Jesús. Y ahora, ¿a qué más se refiere cuando dice orar sin cesar? Orar consiste en ¿qué? El cumplimiento de vuestros deberes. Es decir, de buscar ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. El esfuerzo diario, día a día. Día a día. Todos los días, hoy voy a ser mejor que ayer. Al día siguiente, hoy voy a ser mejor de lo que fui ayer. Un 1% mejor. A veces cuesta, pero voy a esforzarme. Y en ese deber, en esa calidad activa, en ese servicio, en ese perdón diario, en esa paciencia, ahí estamos orando. Por eso Santa Teresa de Calcuta decía que vale más la oración que hacen las manos, muchas veces, que las que hacen los labios. Son más sinceras. Y para ir acercándonos al final entonces, dice aquí, en cualquier posición de desequilibrio, recordar que la oración ¿qué? Puede traernos las sugerencias divinas, ampliar nuestra visión espiritual y proporcionarnos abundantes consuelos. Sin embargo, para el Señor no bastan las posiciones convencionales o verbalistas. Eso me recuerda nuevamente de Juana de Ángeles cuando dice, llamada al canto. De Juana de Ángeles nuevamente cuando dice, cuando tengas problemas por el sur, los obstáculos que ataquen por el norte, por el oriente no encuentres salida y por el occidente estés en agonía, ora, porque la ayuda siempre viene de lo alto. La oración nos permite entonces ampliar la visión frente a los problemas que tenemos, encontrar sugerencias de cómo resolverlos, de cómo hacer mejor las cosas. Y esa es la importancia de mantenernos orando. Por eso yo quisiera finalizar con una breve fábula, que es muy sencilla pero que me encanta, porque pienso que nos retrata a todos de cierta manera en el pasar de los años o incluso en el día a día. Esta pequeña fábula es acerca de un hombre, que este hombre era una persona muy devota a Jesús, como muchos. Él quería siempre servir a Cristo, quería hacer las cosas bien, pero también, como todos, era ambicioso en sus planes, en las cosas que quería alcanzar, sin que la ambición fuera únicamente el plano material, sino las posibilidades que quería cada vez fueran más grandes. Así es que él, en las noches, recordando lo que el Evangelio nos decía hoy, llegaba y oraba de corazón. Y Dios entonces notó que él oraba con tanta entrega, con tanto sentimiento, con pensamiento, con amor, que envió al ángel de los dones. En esta parábola, o en esta fábula, envió al ángel de los dones para que lo acompañara y le cumplieran las peticiones que le hacía. Entonces, siendo así, cierta noche él estaba orando y el ángel de los dones se le presentó, le explicó que Dios lo envió para que le concediera lo que él quisiera, y
Y él entonces, emocionado, reflexionó por un instante y dijo: ok, yo soy un hombre de una edad ciertamente madura, no soy viejo, tampoco soy el más joven, pero sí sé que quisiera tener la vitalidad que tienen los jóvenes. Esta vitalidad, esa energía para trabajar, yo quisiera tenerla. Entonces el ángel de la torre le dio concedida. Y al día siguiente él se despertó siendo apenas un jovencito de unos 34 años. Siendo, no un jovencito, siendo apenas un jovencito. Y siendo jovencito se sintió fuerte, se sintió hábil, vigoroso, pero con el pasar de los días constató que cometía muchos errores, se equivocaba, no sabía cómo obrar, hacía daño cuando quería hacer bien. Y entonces nuevamente en oración rogó la presencia del ángel de los dones y le dijo: bueno, yo creí que la juventud me daría la energía y así fue, pero me restó la sabiduría que traen los años. Ya no supe cómo obrar adecuadamente. Así es que he meditado profundamente y lo que yo deseo realmente es un matrimonio perfecto, una mujer que me ame, que sea mi pareja, mi complemento. Y alguien se lo concedió. Y él entonces fue feliz con esta mujer, estuvo muy contento, compartieron y tuvieron un matrimonio maravilloso. Pero con el pasar de algunos años, entonces, esa mujer que tanto él amaba y que lo amaba a él, murió. Y él sintió la tristeza, era el proceso natural de la vida. Y nuevamente entonces en la oración pidió la presencia del ángel de los dones. Y le dijo: mira, pensé que el tener un matrimonio feliz, una persona que me amara al lado, era suficiente. Y sí, me entregó muchas alegrías, pero veo que también partió y ahora me dejó el vacío. Quisiera pedirte otra vez que me dieras ahora la sabiduría que traen los años, ya que ni la juventud ni eso le dio. Tuvo la sabiduría y al cabo de algunos días pidió nuevamente el ángel de los dones. Le dijo: sí, tengo la sabiduría, pero no tengo las energías, me duele el cuerpo, me siento cansado. Así es que lo que necesito es tener la edad que tengo, pero tener el dinero. Dame el dinero, como dicen algunos, yo te prometo que yo no cambio. Y el ángel se lo dio nuevamente, le dio el dinero. Y él entonces, con grandes recursos, hizo grandes fundaciones, ayudó a mucha gente, viajó, pero también descubrió que ganó sin estar buscando muchos enemigos. Personas que lo envidiaban, personas que antes eran sus amigos y que ahora se dejaban de él. Finalmente, fatigado, llegó a su casa una noche, se hincó, lloró profundamente y el ángel de los dones, acercándose a él, le dijo: ¿qué te pasa? Dijo: bueno, es que he pedido la juventud, no, pedí la vejez, tampoco, pedí un matrimonio feliz y tampoco, pedí dinero y tampoco, pedí salud y tampoco, porque vi como todos mis familiares se iban antes que yo. No sé entonces qué debo hacer. A lo que el ángel de los dones, habrá conmovido frente a este hombre, le dijo: pediste todo lo que las personas normalmente piden, pero no pediste lo único que las personas necesitan. ¿Y qué es? Le interrogó este hombre. Y dijo: coraje. Coraje para entender que con los años algunos partirán, pero la inmortalidad de alma todos nos reencontraremos. Coraje para entender que las pruebas de la salud son necesarias, porque el cuerpo denso, la materia, el cuerpo somático, está supeditado a las condiciones del mundo, pero es un vehículo eficaz para el espíritu. Coraje para comprender que aún las rudas pruebas financieras desarrollan la fe, desarrollan la humildad, desarrollan la devoción a Dios. Coraje para comprender entonces que la juventud, si bien trae energía, te resta sabiduría, como pudiste corroborar, y que los años te imprimen la prueba del espíritu vigoroso, sabio, pero el cuerpo afectado. Para cualquier época de la vida, lo único que necesitas es coraje, le dijo este ángel. El hombre entonces, comprendiendo, rogó perdón a Dios, y aquel ángel le dijo que si todavía era lícito pedir algo, lo único que le pediría sería coraje ante las dificultades. Es
Ese es el poder que tiene la oración y que hemos analizado brevemente en la noche de hoy. La importancia de aprender a orar, no a recitar forma respetable, pero que no tiene un fin real, porque no trae el sentimiento propio del corazón, el mismo que Jesús nos dijo que oráramos cuando dijo: donde hubiesen dos o más orando en mi nombre, y estaré. No se refería a la reunión física, sino a la reunión de corazones, de sentimiento real en su nombre. A orar realmente con humildad, reconociendo la devoción que debemos al Padre Creador, a Dios, como ovejas del rebaño de Jesús. La oración, a su vez, ¿para qué? Para ampliar la visión y encontrar solución a las problemáticas, a las dificultades. La oración sin cesar, que también vimos hoy, ¿en qué? En el buen obrar en todo momento, en las actividades, en el servicio, en obrar correctamente en la oficina, en obrar correctamente en el hogar, en obrar correctamente en la calle. Como decía Jesús, hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y si no estamos seguros, preguntémonos: ¿esto que estoy haciendo me gustaría que me lo hiciesen a mí o a alguno de mis seres amados? Y si solamente lo pienso, pero no lo hago, entonces preguntémonos: ¿esto que estoy pensando, si fuera de carácter público, podría ser público y no me avergonzaría? ¿O me daría vergüenza que vieran mis pensamientos en este momento? Porque existe también el pecado del pensamiento. Aquel que no se equivoca solamente porque no ha tenido la oportunidad, pero de pensamiento vive siendo. Entonces, orar sin cesar es obrar bien, pensar bien. Y en todo momento en que nos encontremos, reconocer que como hijos de Dios tenemos la oportunidad bendita de la evolución y la oportunidad que tenemos aquí en la materia de poder continuar siendo hoy mejores que ayer y mañana